preocupados por, como todos, qué va a pasar con la presencialidad en la vuelta a las clases. Y para esto, para empezar a meternos más en el tema, tenemos una comunicación en este momento con Silvia Almazán, que es secretaria general adjunta de SUTEBA. ¿Estás ahí, Silvia? Buenas noches, tardes, noches, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, mira, está planteado el debate, oficialismo, oposición, la vuelta a la presencialidad. Ustedes, desde SUTEBA, desde el sindicato, en tu caso de la provincia de Buenos Aires, porque en la ciudad está la disputa muy al rojo vivo, ¿cómo están viendo esto? ¿Qué pasa con la presencialidad? ¿Se vuelve, no se vuelve? ¿Están dadas las condiciones? Bueno, en la provincia de Buenos Aires se viene trabajando desde el año pasado en la consideración de un posible regreso a la presencialidad, primero con la elaboración de un plan jurisdiccional que contiene 8 protocolos de los que hicimos aportes las organizaciones sindicales, pero trabajó la Dirección General de Escuelas, fue aprobado también por el Ministerio de Salud de la provincia y plantea condiciones o requisitos fundamentales para la organización del regreso a la presencialidad en el espacio físico de la escuela. Y una de las condiciones centrales tiene que ver con lo sanitario y epidemiológico, porque plantea escasa o nula circulación del virus. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hay 135 distritos, están agrupados de acuerdo a diferentes variables por el Ministerio de Salud en distintas fases sanitarias, donde hay mayor circulación del virus, donde es mediana, donde es baja. Por lo tanto, este primer criterio fue fundamental porque ya el año pasado, en el último bimestre del año, hubo regreso a la presencialidad en los edificios escolares en 20 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y estos 8 protocolos además plantean condiciones para pensar, digamos, esta presencialidad distintas a como hubiésemos considerado en el ciclo lectivo 2019 o a comienzos, antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, o sea, comienzos del ciclo lectivo 2020. No se puede pensar de la misma manera, sino que tiene que ser una planificación organizada, escalonada, graduada, en la que se siga manteniendo el distanciamiento social. Por lo tanto, los grupos, los agrupamientos y la organización de la escuela se modifica. Pero estos 8 protocolos plantean, desde las condiciones de los edificios escolares, un protocolo para la limpieza e higiene de las instituciones educativas, un protocolo para la organización de la escuela y para los agrupamientos de los estudiantes, porque reitero, hay que mantener el distanciamiento de 1,5 metros entre los y las estudiantes. Un protocolo para el transporte escolar, un protocolo para el ingreso y el movimiento dentro de la escuela, o sea, consideraciones de todo lo que tiene que ver las cuestiones organizativas en torno del regreso a la presencialidad para que la misma sea segura. Claro. Silvia, buenas noches. Lourdes Suazo la saluda. En eso, en ese Lourdes. listado de protocolos, yo iba haciendo un seguimiento. ¿Contemplan hasta el uso de las bibliotecas, atención a posibles casos de COVID? Porque también puede ser que alguien de la casa venga con el virus, porque además de la temperatura van a hacer el seguimiento. O sea, es bastante amplio y no es menor la palabra del plan. Usted dijo plan jurisdiccional para el regreso seguro. ¿Cómo fue la discusión, esas reuniones que se vienen dando desde el año pasado? ¿Fueron escuchados, fueron tomados en cuenta? Lo digo porque hay algunas provincias que todavía están muy verdes en esto. El caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Tuvieron lugar, fueron escuchados, se sintieron cómodos, tuvieron participación muy activa? Sí, fueron varios meses de debate y de construcción. En nuestro caso, a través de la CETERA y de la Internacional de Educación, venimos haciendo un seguimiento de los protocolos que se utilizaron en otros países, en los cuales hubo intermitencia en el regreso entre la presencialidad y la virtualidad. Vimos qué cuestiones favorecieron, cuáles fueron obstáculos, qué situaciones se fueron dando. La trabajamos en el marco del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Es decir, era una situación inédita pensar el regreso y construirlo con todas las garantías sanitarias, fundamentalmente, porque aquí lo que no puede colisionar es el derecho a la educación y el derecho a la salud, y tiene que haber seguridades. Por eso hay un compromiso del Estado provincial en que se van a garantizar estas condiciones, que no va a haber situaciones forzadas, y que también
para nosotros tiene que haber un trabajo conjunto entre los docentes y los directores. No es una responsabilidad de la escuela en términos de su equipo docente, sino también tenemos que trabajarla conjuntamente con los y las estudiantes y con las comunidades educativas, las familias que formaron parte de todo el trabajo que hicimos durante el 2020, que mediaron entre la propuesta de trabajo de la escuela y nuestros estudiantes, también tienen que conocer estos protocolos, porque entre todos tenemos que monitorearlos, tenemos que ver que se pongan en implementación de manera integral. En cada distrito en la provincia de Buenos Aires hay unidades educativas de gestión distrital, UEGD, de la que participa un colectivo de autoridades educativas, de autoridades del municipio, provinciales, las representaciones de las organizaciones sindicales docentes, pero también de los auxiliares de educación. Silvia. Pueden participar las federaciones de cooperadoras, los centros de estudiantes, y en la misma lo que se hace es una caracterización del distrito, de la situación de las comunidades, de las escuelas, en cuáles está en condiciones para el regreso de manera integral, en cuáles hay que tener otras intervenciones, y junto con el Comité Mixto de Salud se hace este trabajo de planificación que requiere esta planificación en estos ámbitos y una planificación institucional. Silvia. Pero vuelvo a reiterar, la condición central va a ser la fase sanitaria, por eso estar hablando en enero de lo que va a acontecer en marzo, los primeros días de marzo es como anticipar aún, pero nosotros vinimos trabajando ya. Están preparados, eso sí. Silvia, Gustavo Idoyaga, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gustavo? Silvia, a ver, ¿cuál es tu reflexión de lo que está pasando? A ver, un sector de Juntos por el Cambio, los medios de comunicación que demonizaron a los sindicatos. Nosotros te escuchamos a vos y tenés claro los protocolos, estás hablando de 8 protocolos y demás, pero todo se simplifica comunicacionalmente. Ustedes no quieren la presencialidad. ¿Cuál es tu devolución? Bueno, creo que hay una campaña que se desarrolló, nosotros la vivimos duramente en la provincia de Buenos Aires a lo largo de 4 años, pero también se dio a nivel nacional, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019, que fue una campaña de hostilidad hacia la educación pública, hacia el trabajo docente, hacia los trabajadores y trabajadoras de la educación, y también de persecución hacia las organizaciones sindicales y nuestros y los dirigentes, las dirigentas. Entonces, esto vemos que se reactiva con una campaña en la que se plantea incluso, se intentan sumar voluntades que quieren hacer aportes, pero que es la intencionalidad cuando se plantean, abran las escuelas, hay una crítica implícita a todo el esfuerzo que realizamos, vuelvo a reiterar, los docentes, los estudiantes y las comunidades el año pasado, un esfuerzo tremendo para pasar lo que era una propuesta pedagógica en el ámbito del espacio físico de la escuela al contexto virtual. Silvia, pero la pregunta... Un contexto virtual con muchas dificultades, ¿no? Y entonces, en esa campaña intentan invisibilizar y plantear incluso como un año perdido, como un año en el que no se tiene la intencionalidad o apresurar un proceso que, reitero, tiene que ser planificado, necesita de la intervención del Estado, de recursos. En este momento en la provincia de Buenos Aires también se están desarrollando planes de obra porque las condiciones de los edificios escolares tienen que garantizarse, tiene que haber agua, tienen que funcionar los sanitarios, no puede haber dudas en este proceso porque clarísimo, tiene que haber certezas y seguridades. Silvia, clarísimo. Ahora yo te hago esta pregunta. Si están dadas las condiciones, ¿ustedes apoyan la presencialidad? En el calendario escolar de la provincia de Buenos Aires se plantea como regreso al inicio del ciclo lectivo el 1 de marzo. Volvemos a reiterar, el Ministerio de Salud determinará las fases sanitarias en las que se encuentren cada uno de los distritos. De hecho, hubieron 20 distritos sobre 135 que regresaron el año pasado. Clases, ¿Por qué? Porque el resto no estaba en la fase sanitaria, porque si está en una alta circulación del virus, eso no solo condiciona a la escuela, condiciona la vida de todos. De hecho, hace un par de semanas se evaluaba nacionalmente y provincialmente restricciones respecto de ir monitoreando qué pasaba con la circulación del virus. Por lo tanto, esa consideración es fundamental, la fase sanitaria y epidemiológica. Y luego la implementación integral de los protocolos. Si estas condiciones, hay una confluencia en la misma, y un trabajo y una planificación consensuada con las comunidades, las autoridades, los docentes, el equipo docente, seguramente algunos distritos comenzarán el 1 de marzo y otros irán comenzando de acuerdo a cómo la fase sanitaria vaya
indicando en qué situación está. Pero reitero, tampoco vamos a volver todos, si en una escuela hay 500 estudiantes y se mantienen las condiciones de distanciamiento social, no vuelven el primer día los 500, porque hay que organizar la escuela para mantener el distanciamiento, ¿no? Vuelvo a reiterar, hay que pensar ese regreso de manera diferente a los regresos tradicionales o a los inicios tradicionales del ciclo lectivo. Esto es en contexto de pandemia. Silvia, para cerrar, te pregunto, si hubiera que hacer un mix, ¿no?, entre la presencialidad y la virtualidad, porque de repente hay aulas con, no sé, 40, 50 alumnos en las cuales sea imposible mantener los 2 metros. Entonces, si hubiera que mezclar las dos cosas, ¿sería necesario contar con más docentes o ustedes podrían hacerse cargo de mantener presencialidad y virtualidad en conjunto, trabajando a la par? Todo, vuelvo a reiterar, todo va a depender de la planificación de cada institución educativa. No es lo mismo pensar una escuela rural, un jardín de infantes rural que tiene 10 estudiantes, a un instituto superior de formación docente que tiene 4.000 estudiantes, o una escuela secundaria o primaria que tienen 2.000 estudiantes. No es lo mismo en el contexto rural que en el contexto urbano, del conurbano, de los conurbanos, que en una condición de escuelas de islas. Claro. Seguramente lo que se van a necesitar garantizar fundamentalmente es que estén todos los docentes, que estén los auxiliares, porque los tiempos de limpieza tienen una periodicidad distinta a la que la tenían cuando el ciclo lectivo era regular. Mucho más rápido, eso ahora está todo marcado. el tiempo. Sí, claro. Exactamente, todo esto va a requerir una inversión y una decisión y un compromiso que ha establecido el Estado provincial, y que esto es parte de ese plan previo que hay que pensar, que estén las condiciones de los edificios, la fase sanitaria, la condición de los edificios, los docentes, los auxiliares de educación, los insumos para la protección. Todo lo necesario. Gracias, Silvia. Perfecto, todo puesto para eso. Muchas gracias, Silvia, por esta comunicación y todas estas aclaraciones. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí escuchabas entonces a Silvia Almazán, titular secretaria